Gloria al Señor Jesús. Sean todos bienvenidos, amén, a la casa del Señor. Damos a Dios la honra y la gloria esta noche. Vamos a seguir con los mensajes que Dios ha puesto en nuestro corazón. So welcome to the house of the Lord, and we're going to continue with the messages or sermons that the Lord has placed in our hearts. Because we do follow what the Holy Spirit puts in our hearts to do. Porque hacemos lo que el Espíritu Santo dicta a nuestros corazones hacer. So we're going to open up our Bibles to Luke chapter 7. Abramos nuestra Biblia al capítulo 7 del Evangelio según San Lucas. And that's where we're going to be giving the word tonight. Y es donde vamos a estar observando la palabra esta noche. And in reference, we're also going to be observing Matthew chapter 8. Vamos a estar también cubriendo el capítulo 8 de Mateo. So tell the person next to you, and as we give the message, you will be able to understand this saying. Y dile a tu vecino, y mientras damos el mensaje vas a entender lo que te estamos pidiendo. But just say the word. Pero solo di la palabra. So tell the person next to you, but just say the word. Dile a tu vecino, pero solo da la palabra. Amen. So let us read the verses that we have for tonight, and let's give the Lord all the honor and the glory. When he had completed all his discourse in the hearing of the people, he went to Capernaum. And a centurion's slave or servant who was highly regarded by him was sick and about to die. When he heard about Jesus, he sent some Jewish elders asking him to come and save the life of his slave or servant. When they came to Jesus, they earnestly implored him, saying, "He is worthy for you to grant this to him, for he loves our nation, and it was he who built us a synagogue." Now Jesus started on his way with them, and when he was not far from the house, the centurion sent friends, saying to him, "Lord, do not trouble yourself further, for I am not worthy for you to come under my roof. For this reason I did not even consider myself worthy to come to you, but just say the word, and my servant will be healed." Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó que hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fueran a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: "Si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros." Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: "Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás, y mi siervo se sanará." For I also am a man placed under authority with soldiers under me. And I say to this one, "Go," and he goes. And to another, "Come," and he comes. And to my slave, "Do this," and he does it. Now when Jesus heard this, he marveled at him, and turned and said to the crowd that was following him, "I say to you, not even in Israel have I found such great faith." When those who had been sent returned to the house, they found the slave or servant in good health. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: "Vayan", y ellos van, o "Vengan", y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: "Hagan esto", lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo:
Les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. So just as we worship the Lord and we glorified himself, the Lord tonight, Mientras glorificamos y honramos el nombre de nuestro Señor esta noche, the Holy Spirit started preparing our hearts. el Espíritu Santo comenzó a preparar nuestro corazón, See, because he knows our hearts very well. porque Él lo conoce muy bien. He knows our needs and our wants. Conoce nuestras necesidades. And he's given me this message Y tonight me ha dado este mensaje esta noche so your faith can be restored or strengthened. para que tu fe sea restaurada o sea reforzada. So just as the Word of God explains and gives us very great details, Así como la palabra del Señor nos explica y nos da grandes detalles, we're able to know that there is a centurion man podemos entender que el hombre es un centurión, who is an official of the Roman army. que es un oficial del ejército romano, He's a captain. es un capitán, He's in charge of 100 men. está a cargo de 100 hombres. And the way that he's able to have this position Y en la forma en que él llegó a esta posición, is that he is promoted by the battle tested. y es cuando fue promovido al pasar la prueba en la batalla, He knows how to follow orders. entiende cómo seguir órdenes, He is a man of integrity. es un hombre íntegro, He follows the law. él sigue la ley. And the characteristics of promotion Y las características de una promoción is that he is a man of strength, es que él lo hizo porque es un hombre de valor, de fuerza, full of commitment, de mucha entrega, loyalty, de lealtad, bravery. de valentía. He's able to fight and to lead. Puede pelear y al mismo tiempo liderar. And how does he lead? It's by example. ¿Y cómo se lidera a alguien? Por ejemplo. Por el So ejemplo. when we're able to describe this man, Cuando describimos a este hombre, we know that Jesus is trying to teach us something specifically. sabemos que Jesús está tratando de enseñarnos algo en específico. Jesus is very specific through his word. Jesús es muy específico al hablarnos. He doesn't miss a beat. No se pierde ningún detalle. And what's beautiful about this is that we're able to know some details Lo hermoso de esto es que podemos mirar algunos detalles that this took place after the Sermon on the Mount. y vemos que esto ocurrió después de que Jesús dio el sermón de la montaña, We're able to see it in Matthew 5, donde comienza en el en el capítulo 5 de Mateo, where our pastor has been teaching us for a number of weeks, donde nuestro pastor ha estado enseñando a la iglesia por un tiempo, verse by verse. verso por verso. And we see here that the way that Jesus is trying to show the crowd or be able to teach the crowd that's with him Y vemos que Jesús está tratando de enseñar a la multitud de una forma, los que estaban con él. it's through this man, this centurion man. Y es a través de la vida de este centurión. So now we're able to see that this is all in representation of what happened in the mount. Y vemos que lo que está sucediendo en esta escena representa lo que Jesús enseñaba en su sermón del monte. And now Jesus is putting it to practice. Y Jesús lo está poniendo a la práctica. See, Jesus had a huge crowd around him. Jesús estaba rodeado de una gran multitud. He had a lot of followers. Tenía muchos seguidores. Some were apostles. Algunos eran sus apóstoles. That means that they were committed to Jesus. Esto significa que estaban comprometidos con Jesús They understood exactly what Jesus was saying. y entendían lo que él estaba enseñando. And their faith was constantly growing. La fe de estos hombres constantemente crecía. Then we had, in the other hand, the curious folks. Y en la otra cara de la moneda tenemos a los curiosos, Those that just want to see what's going on, around Jesus and with los Jesus. que dicen que está pasando alrededor de este Jesús. Then we have the other
portion of the Y crowd tenemos la otra porción de la multitud that will only follow Jesus around for the benefits. que seguían a Jesús por sus beneficios. And as this unfolds, we're able to see how Jesus addresses the Y crowd. mientras esta escena se va desenvolviendo, vemos cómo Jesús se dirige a la multitud. And this is after the sermon. Esto después de su sermón. In other words, we're able to sort out what is happening, and he's able to sort out who are the real disciples, followers of Jesus. En otras palabras, podemos deducir lo que está sucediendo y puede Jesús ver quiénes son sus verdaderos discípulos. A real disciple is able to recognize his spiritual poverty. Un discípulo real de Jesucristo reconoce su bancarrota espiritual. And we're going to be seeing what the Beatitudes are all about. Y esto es lo que significan las bienaventuranzas. And Jesus is addressing the crowd this way. Y Jesús se está dirigiendo con esta enseñanza a la multitud. A real disciple of Christ is also hungry for righteousness. Un discípulo que realmente ama a Jesús está hambriento de la justicia de Dios. And knows exactly what he's not capable or doesn't have. Y sabe lo que no tiene y lo que no puede hacer. He weeps and he feels sorrow over sin. Llora y siente tristeza por su pecado. A true disciple hates sin within himself, Un verdadero discípulo odia el pecado que mora en sus miembros, but is able to love others. pero ama a sus semejantes. A true disciple is capable of loving even their enemies. Un discípulo verdadero aún sabe amar a sus enemigos. You're going to say, but aren't we going to talk about the centurion man? Y estarás diciendo que no estamos hablando del centurión Why esta are we noche. going backwards? ¿Por qué estamos regresando? We'll get to it right now. Vamos a llegar ahora. Now, a true disciple of Christ is that person that has love for others Un verdadero discípulo ama a sus semejantes and is also a giver, y es un dador. and it's marked by generosity. Está marcado por ser generoso Is generous with people con la gente, that take, people that take, con la gente que pide. and even though they will not give nothing in Aunque return, no tengan nada en recompensa. a true disciple of Christ is able to give. Un discípulo de Jesucristo puede dar. A true disciple of God has supernatural love for his enemies, Un discípulo verdadero tiene un amor sobrenatural por sus enemigos. gives and expects nothing in return. Da y no quiere nada a cambio. He is a son of God, Es hijo o hija de Dios, of the high God. del Altísimo Dios. Furthermore, Además, is compassionate and merciful, es compasivo y has misericordioso. a gentle spirit, Tiene un espíritu afable and knows the word of God. y conoce la palabra de Dios. Is able to allow the Holy Spirit to transform their heart. Permite que el Espíritu Santo transforme tu corazón. A true disciple of God follows the truth, Un verdadero discípulo de Dios sigue la verdad, follows our Lord, sigue a nuestro Señor, our teacher. nuestro Maestro. So just as I've described what a true disciple of God is, Así como describí lo que es un verdadero discípulo de Dios, may the Lord help us have those characteristics in our life and qualities. que el Señor nos ayude a poseer estas características o carácter. So just as this is happening, the Lord is illustrating this sermon to the crowd. Y mientras esto sucede, nuestro Señor está demostrando su mensaje a la multitud. And we're able to see how God provokes or allows things Y vemos como Dios permite cosas to teach us or teach others para enseñarnos y enseñar a otros specifics. cosas específicas. And that's what we're seeing here right now. Y es lo que estamos viendo ahora. Now, the centurion man, as we see here, Aquí como vemos el centurión, we see that he loves his servant. vemos que amaba a su esclavo He cares for his servant. y
tenía cuidado de su esclavo. He had compassion for his servant. Sentía compasión por su esclavo. Now we're able to know that he loved Jesus, Y nosotros podemos ver que este centurión amaba a Jesús. but he knew that he wasn't even worthy to go to Jesus. Y él sentía que no era digno de que Jesús se presentara frente a él. But he sent some Jews to be able to speak for him. Y él mandó a unos judíos para que hablaran con Jesús. See, the thing here is that we are able to even know that this centurion man, Y por esto sabemos que este centurión he was a generous man, era un hombre generoso, to a point that he built the synagogue for the Jews. al punto que él construyó una sinagoga para A los Roman judíos. centurion Un centurión romano built the construyó synagogue. la sinagoga para los judíos. That's how we're able to know that he loved Jesus. Es como sabemos que él amaba a Jesús. Our question tonight is, who shared about Jesus to this man? La pregunta esta noche es, ¿quién será que compartió a Jesús con este hombre? Because we're able to see his heart by his Porque podemos actions. ver lo que es su corazón a través de sus acciones. See, our heart is revealed in every action that we do. Nuestro corazón es revelado a través de nuestras acciones. Are we true followers of Christ? ¿Somos verdaderos discípulos de Cristo Or are we just playing the part? o solamente estamos actuando? Do we truly love our enemy? ¿Realmente amamos a nuestros enemigos? Are we generous? ¿Somos generosos? Do we love righteousness? ¿Amamos la justicia? Do we want to follow Jesus? ¿Queremos seguir a Jesús? Let's take a moment and let's think about those questions. Pensemos por unos instantes en estas preguntas. See, the Word of God says that this was happening on a hillside. La palabra del Señor nos dice que esto estaba pasando al lado del The monte. sermon, as Jesus was teaching, was on a hillside. Ese sermón que Jesús comenzó a enseñar fue en una montaña. And walking distance was Capernaum. Y a una distancia de caminar estaba la ciudad de It Capernaum. was very near. Estaba muy cerca. Now we know that this was a busy city. Sabemos que esta era una ciudad muy ocupada. It was a main city Era una ciudad principal in the shore of the Sea of Galilee. en las riberas del mar de Galilea. And it was surrounded by hills, Estaba rodeada por montañas full of agriculture. con mucha agricultura. Now we're able to see all this, that this was also a fishing industry. También en esta región estaba la industria de la pesca. Now are we seeing the concept? Are we seeing the big picture of how Jesus was orchestrating everything Y aquí vemos o podemos observar cómo Jesús estaba preparando la escena to be able to preach and teach to this crowd, para poder enseñar y predicarle a esta multitud. just as he's teaching our lives Así como Él tonight? enseña en esta noche a nuestras vidas. What type of follower are we? ¿Qué clase de seguidores somos? Are we those that follow the truth? ¿Somos aquellos que seguimos la verdad? Are we just curious folks? ¿O solamente somos curiosos? Or are we only here for the benefits? ¿O estamos aquí únicamente por los beneficios? We're able to see here how Jesus Y aquí podemos ver cómo Jesús was exposing all of this. estaba exponiendo todo esto. Now, the Word of God does say something. La palabra del Señor nos dice algo. Let's go to our Bibles. Vayamos a la Biblia. In verse 4, it says, when they came to Jesus, talking about the Jews, they earnestly implored him, saying, he is worthy for you to grant this to him. Dice la palabra, de todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre y le dijeron, si alguien merece tu ayuda es él. Now, you know that the Romans were against God's people. Nosotros podemos entender que los romanos estaban en contra de los They judíos. didn't love Jesus. Ellos no amaban a Jesús. As a matter of fact, weren't they the ones that crucified Jesus? De hecho, fueron los que crucificaron a Jesús, ¿verdad? Now let's continue to read because it's
it's getting more interesting and it's beautiful. Continuemos leyendo porque se pone más interesante y hermoso. And the Jews come to Jesus and they say to him in verse 5, for he loves our nation. Y los judíos le dicen en el verso 5, porque él ama nuestra nación o nuestro pueblo judío. And it was he who built us our synagogue. Y hasta construyó una sinagoga para nosotros. And what would happen and what happens in the synagogue? ¿Y qué es lo que sucedía en la sinagoga? The teachings of the Bible, the teachings of the scripture. Ahí se enseñaba el Torah, la ley, la escritura. Now we know that this man had to love Jesus Y sabemos que este hombre tiene que haber amado a Jesús to have built a house of God para poder haber construido una casa de so people Dios, can be taught. para que la gente fuera enseñada. And just as Jesus didn't hesitate, Y Jesús no dudó. he started to walk in verse 6. Y vemos en el verso 6 que él comenzó a dirigirse hacia la casa del Now centurión. Jesus started on his way with them and he was not far from the house. E iba acompañando a esos mensajeros y no estaban lejos de la casa. And just as the centurion man probably started getting convicted, Y vemos que quizá este centurión comenzó a sentir convicción. the moment when he must have said, you know, the Lord is coming Cuando to my home. se dijo a sí mismo, oh, el Señor viene a mi casa. I am not worthy to have him come into my home. No soy digno de que Él entre a mi hogar. He sent some friends to Jesus Y envió unos amigos a hablar con with this Jesús. message, Lord, do not trouble yourself further, Y ellos le dijeron, no te preocupes de entrar, for I am not worthy for you to come under my roof. porque no soy digno de tanto honor. Don't we feel that way when we sin against God? ¿No nos sentimos igual cuando pecamos contra Dios? And as a matter of fact, when we come to the Lord's presence, Y de hecho, cuando entramos a la presencia del we feel Señor, unworthy nos sentimos indignos. because that's who God should be in our life. Porque así es como Dios debe ser en nuestra vida. He should constantly check us through the Holy Spirit. Constantemente tiene que estar convenciéndonos a través de su Espíritu Santo, Because that's the work of the Holy Spirit. porque ese es su trabajo. Verse 7. Y en el verso 7, And he gives a reason why he didn't even show up. da una razón por la cual no quiere que Jesús llegue. He said, I'm not worthy to come to you. Él le dice, no soy digno de ir a tu encuentro. And then there's a pause. Y hay una pausa. He knew about Jesus. Él conocía a He Jesús, knew about the power. conocía de su poder, He must have heard, he must have seen, de haber escuchado y visto, because he says something very important here. porque él dijo algo muy importante. He said, you don't need to come. Él dijo, no tienes que venir. He knew the power that Jesus possessed. Él conocía el poder que Jesús poseía. See, do you and I know the power that Jesus has? ¿Conocemos nosotros el poder de Jesús? This centurion man said, Y el centurión dijo, you know, just don't come, Jesus, no vengas, Jesús, but just say the word, pero solo di la palabra and my servant will be healed. y mi siervo, mi esclavo será sano. See, we all have needs and wants before Todos God. tenemos necesidades delante y peticiones delante de Dios. So we are standing in the gap for our family members. Y nosotros estamos en la brecha por nuestros familiares. We are standing in the gap for our spouses. Estamos en la brecha por nuestros cónyuges. We are standing in the gap for our children. Estamos en la brecha por nuestros hijos. And we should say to the Lord, Y debemos de decirle a nuestro Señor, Lord, just say the word. solo di la palabra, Señor. So if our family member needs salvation, Así que si nuestro familiar necesita salvación, needs to be free from any stronghold, necesita ser librado de toda fortaleza y need atadura, to be healed, necesita sanidad, let's ask Jesus tonight pidámosle a Jesús esta to noche just say the que word. solo dé la palabra. Just say the word. Solo di la palabra. Last week we spoke about being in the brink of our miracle. Por eso hablamos de estar al borde de nuestro milagro. See, it takes faith for us to be able to believe. Se toma fe para poder creer.
And we know that the Lord is listening to our Y pleas. sabemos que el Señor escucha nuestras plegarias. So let's just hold on to the Lord's promises. Así que tomémonos de las promesas de nuestro Señor. What is that we need tonight? ¿Qué es lo que necesitamos esta noche? See, there are no rituals. No hay rituales, There's no payment. no hay pago, There's nothing that we can do, no hay nada que podamos hacer, but only believe in our Lord Jesus pero Christ solamente creer en nuestro Señor Jesucristo and know that it is sufficient for Him just to say the word. y saber que es suficiente que Él dé la palabra. Let us not forget that He was part of our creation, No olvidemos que Él fue del Creador, that He spoke the world into existence. que Él habló el universo a la existencia. And just as He was in the middle of the storm, Y cuando Él estaba en medio de la tormenta, when the disciples were losing it, cuando los discípulos estaban desesperados, when they were afraid, cuando estaban asustados, when they thought that they were going to perish, cuando creían que iban a perecer, what did Jesus do? ¿qué es lo que hizo Jesús? Did He panic? ¿Él también se paniqueó? No. No. What did He do? ¿Qué es lo que Jesús hizo? He spoke. Él habló. He said to the winds, Él le dijo a los vientos, hush, calla, hush. enmudece. See, that's all we need in our life. Esto es lo único que necesitamos en nuestra For the vida. Lord to speak, Que el Señor hable. to bring the promises into existence in our life. Que Él traiga las promesas a nuestra vida. Because there is nothing impossible for our Lord Jesus. Porque no hay nada imposible para nuestro Señor Jesús. See, when we're able to see the depth of what is happening, Cuando vemos lo profundo de esta escena, see, to the world it could be confusing. para el mundo puede ser confuso. And even to those followers who are just curious. Y aún para esos seguidores que están por curiosidad, Or those religious folks o para aquellos que son religiosos, that do expect that you have to do certain things, steps to be able to acquire, to get something from the que Lord. creen que se necesita hacer obras para adquirir algo de Dios. All we need to do is believe. Lo único que tenemos que hacer Tell es the person creer. next to you, Dile a tu vecino, Lord, but just say the word. solo di la palabra. See, the Lord is listening to our need Porque el tonight. Señor escucha nuestra necesidad esta noche. I said He is listening to our need Dije que Él está tonight. escuchando nuestra necesidad esta noche. The centurion man didn't feel worthy, El centurión no se sentía digno, but he had so much faith. pero él tenía tanta fe. And that's what a lot of folks are missing nowadays. Y es lo que muchos están perdiendo en su vida. A lot of people have stopped believing, Muchos han dejado de creer. and that's concerning. Y esto es preocupante. But let's think about this for a second. Pero meditemos en esto por unos segundos. That many times God allows things in our life Que muchas veces Dios deja que sucedan cosas en nuestra vida to teach us, para enseñarnos, to be able to grow in Him, para que podamos crecer en and Él for our faith to continue to grow. y para que nuestra fe crezca. He said, but just say the word. Y el centurión dijo, solo di la palabra. You don't have to come. No tienes que venir, You don't have to do anything. Just give the word, Jesus. no tienes que hacer nada, solamente da la palabra, Jesús. And He explains about the authority. Y él comienza a explicar lo que es la autoridad, How He's able to tell the soldier, come and go. cómo él puede ordenar a aquellos que están bajo su autoridad. And He's understanding the authority of Jesus Christ. Y él entiende que Jesús tiene mucha autoridad. See, when we know the authority of Jesus, Cuando nosotros conocemos la autoridad de there is Jesús, no devil that can step in our no way. hay diablo que pueda interponerse. Who can praise the Lord tonight? ¿Cuántos pueden alabar al Señor esta noche? Because we are understanding that it is Jesus Porque in our entendemos life. que es Jesús el que está en nuestras vidas. Amen. Amén. So He knows about the authority of Jesus. Y el centurión conoce que Jesús tiene autoridad. So, but in verse 9, something happens. Y en el verso 9 algo
sucede. Let's continue to read because it's so important for you to follow along with us. Leámoslo porque es importante que sigamos. Now when Jesus heard this, Al oírlo Jesús, are you listening with me? Escucha. Now when Jesus heard this, al oírlo Jesús, look at the following sentence. mira lo que sucede después. Look at the expression. Mira la expresión. He marveled Quedó asombrado. at him. Quedó asombrado. In the record of the scriptures, En el récord de las escrituras. this is the only time that we see Esa es la única vez que vemos that Jesus is marveled or amazed que Jesús se asombró o se by a sorprendió man's faith. por la fe de un hombre. In the record of the scriptures En los archivos de la is escritura the only time es la única vez that Jesus is marveled. en la que Jesús se mira maravillado. Is he marveled of our faith? Él se maravilla de nuestra fe. What does he say about our faith? ¿Qué es lo que él está diciendo acerca The de word of nuestra God fe? does say that if we have faith as small as a mustard seed, La palabra nos dice que si nuestra fe es tan pequeña como una semilla de we could mostaza, tell that hill or that mountain to move and it will move. le podemos decir a la montaña que se mueva y lo hará. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Now is Jesus marveled of our faith? ¿Está Jesucristo asombrado con nuestra fe? See, in order to be able to be a good follower of Jesus Christ, Para que podamos ser buenos seguidores de Jesucristo, we need to be good believers. necesitamos ser buenos creyentes. We need to have faith in Him. Necesitamos tener fe en Él. We need to trust His Word, Necesitamos confiar en su palabra. read His Word, Necesitamos leer su palabra. declare His Word, Declarar su palabra. but most importantly, Pero más importante, live His Word. vivir de acuerdo a la palabra. Amen. Amén. So Jesus marveled. Jesús se quedó maravillado. And look at what Jesus does next. Y mire lo que hace después. And He turned and said to the crowd, Se dirigió a la multitud que lo the crowd seguía. that was following Him. Aquellos que lo seguían. He said, I say to you, Y les digo, not even in Israel have I found such great faith. no he visto una fe como esta en todo Israel. You're talking about a Roman soldier, Estamos hablando de un centurión a Roman romano. centurion Un centurión romano that has built a synagogue for God's people. que construyó una sinagoga para el pueblo de Israel. A man that you could say is against God's people. Vemos que los romanos estaban en contra de los judíos. But we're able to see otherwise here. Pero vemos en este hombre la diferencia. This man had so much faith Este hombre tenía tanta fe that Jesus was amazed. que Jesús quedó maravillado And he said y dijo that no one in Israel has the type of faith that this man has. que nadie en Israel poseía la clase de fe que este hombre See, poseía. I don't want the Lord to say that about me. Yo no quiero que el Señor diga eso de mí. I want him to say, you know, because you believed, I will go ahead and gift you Yo this. quiero que Él me diga porque has creído, te voy a conceder esto. Because you have believed, I would, you know, answer your prayer request. Porque has creído, voy a contestar tu petición. Because you have believed, I am going to heal you. Porque has creído, voy a sanarte. Because you believe, and you could continue putting whatever prayer request you may Y have. puedes continuar poniendo cualquier petición que tú tengas. I want Jesus to be amazed or marveled of the faith that no matter what He allows in my life, Yo quiero que Jesús quede asombrado de mi fe, no importando lo que Él permita que suceda en mi vida. He's able to see that I am a faithful servant, Que Él pueda ver que soy un siervo, una sierva fiel. that I am going to serve Him no matter what, Que le voy a servir no importando lo que venga. that nothing will stop us. Que nada nos va a detener. In the contrary, we're going to serve Him even more Por el contrario, le vamos a servir aún mejor in the midst of any need. en medio de cualquier necesidad. Because there's nothing impossible for God. Porque nada hay imposible para Dios.
Tell the person next to you, there is nothing impossible for our Lord. Dile a tu vecino, no hay nada imposible para nuestro Señor. And just as Jesus addressed the crowd, Y mientras Jesús se dirigía a la multitud, in verse 10, when those who had been sent returned, y vemos en el verso 10, cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, remember, because he sent some messengers to ask Jesus. recordemos que él mandó mensajeros para pedirle a Jesús. And then he went and he told them, Jesus, just don't come, just give the word. Y a través de ellos también les dijo, no tienes que venir, solo da la palabra. And just as they returned to the house, Y cuando ellos regresaron a la casa, was the man dead? ¿estaba el hombre muerto? Was the man dead? ¿Estaba muerto? The word of God says La palabra del Señor nos dice that they found the slave or servant in good health. que encontraron al esclavo completamente sano. See, we don't know the distance that they had to walk, No sabemos la distancia que tuvieron que caminar, because there's no distance for our Lord. porque para el Señor no hay distancias. We could pray for those who are on the other side of the world, Podemos orar aún por aquellos que están del otro lado del mundo, because the Lord is listening, porque el Señor nos escucha, because there's nothing impossible for porque Him. no hay nada imposible para Él. We just need to say to the Lord, just say the word, Lord. Nosotros necesitamos solamente decir al Señor, solamente da This la person palabra. needs healing, Lord. Y esta persona necesita sanidad, And we Señor. know that the Lord will deal with it. Y sabemos que Él lo hará. Not that we are telling Him what to do, No es que le estemos mandando lo que tiene que hacer, but as we have also learned pero como hemos también aprendido in previous en messages, mensajes anteriores, that we need to learn to pray, que necesitamos aprender a orar asking God for His divine will. de acuerdo a la voluntad divina de Dios. Not what we want and when we want it, No lo que nosotros querramos o cuando nosotros lo but according to querramos, His will. pero de acuerdo a su voluntad. See, this centurion man understood the divine authority of Jesus over life and death. Este centurión entendía que Jesús tenía autoridad sobre la vida y la muerte. And what's beautiful is that there was evidence that Jesus, He worked Y lo maravilloso es que había evidencia de los milagros de Jesús. in this man's favor. Y él trabajó a favor de este hombre. So I say to you Y tonight, esta noche te digo, as a reminder, como recordatorio, that we need to acquire these qualities and characteristics in our life que necesitamos estas características o cualidades en nuestra of a true vida disciple or follower of Christ. de un discípulo genuino de Jesucristo, Knowing well that there's nothing impossible for Jesus. sabiendo que no hay nada imposible para Él. Let's stand in the gap for our spouse, Pongámonos en la brecha por nuestros cónyuges, for our children, por nuestros hijos, for our family, por nuestros familiares, for our church, por nuestra for our iglesia, community, por nuestra and comunidad for our y nation. por nuestra nación. But we need to have faith Pero necesitamos tener fe that God is going to work que Dios trabajará all things in our favor. para que todas las cosas estén a nuestro favor. So let's activate our faith. Así que activemos nuestra fe. Let's have Jesus be amazed of the type of faith that you and I have. Que Jesús se maraville de la clase de fe que tú y yo That no matter poseemos. what is happening around the world, Que no importa lo que esté sucediendo alrededor del mundo. no matter what the Lord allows in our life, No importa lo que Dios permita que suceda en nuestras vidas. just as Romans 8:28 says that all things work for good for those who love the Lord. Tal como dice Romanos, que Dios deja que todas las cosas ayuden a bien para aquellos que le aman. Let us stand firm in the Lord. Así que mantengámonos firmes en el Señor. This centurion man has taught us tonight Este centurión nos enseñó esta noche not to waver, que no seamos vacilantes, not to even stop because of our spiritual condition. que no nos detengamos por causa de nuestra condición We espiritual, need to ask God for forgiveness. sino Yes, que we do. pidamos por perdón a Dios Stand up y que nos levantemos and have faith that His promises will come to pass. y que tengamos fe que sus promesas se cumplirán.
Let's tell the Lord tonight, Digámosle a nuestro Señor esta noche, just say the word, Lord. solamente da la palabra. Let's stand to our feet. Pongámonos de pie. It is God who has given us this word tonight. Es Dios quien ha traído esta palabra a nosotros esta noche. It is God who is reminding us of His power. Dios es quien nos está recordando acerca de su poder. So we need to make way to the altar. Así que necesitamos dirigirnos al altar. Let us believe that it is God who will take care of our needs. Creamos que Dios se ocupará de nuestra necesidad. Let's have compassion for those who need a healing touch from the Lord. Seamos compasivos con aquellos que tienen necesidad de sanidad de parte de We need nuestro to Dios. love our enemies as well, Necesitamos amar aún a nuestros no enemigos, matter what. no importando lo que suceda. So Jesus, Así que Jesús, after teaching on the Sermon on the Mount después de haber enseñado el sermón del monte, regarding the Beatitudes, tocante a las bienaventuranzas, las bienaventuranzas, Beatitude, en inglés sería la actitud que tienes que tener. Beatitude, what we have to have. Lo que tenemos que ser nosotros. So we need to ask the Holy Spirit, help me Tenemos que pedir al Espíritu Santo, ayúdame to seek righteousness. para buscar la justicia, Say no to sin. para decirle no al pecado. We need to recognize our poverty, our spiritual poverty. Necesitamos reconocer nuestra That we bancarrota are no one espiritual, without que Christ. somos nada sin Él, That we need the Lord in que our life. necesitamos al Señor en nuestra vida, That we need Him now more than ever. que lo necesitamos hoy más que nunca. To love our enemies. Amar a nuestros enemigos. Those are the characteristics that the Lord wants us to have. Son las características que Dios quiere que poseamos. This centurion man Así como este centurión has taught us a big lesson nos ha tonight enseñado una gran lección esta noche, about doing what's right, de hacer lo que es correcto, about loving others, de amar a otros, doing what the Lord is asking us to do. hacer lo que el Señor pide que hagamos. Many times you can question and say, but I just don't want to do it. Muchas veces podríamos cuestionar, decir, ay, pero no lo quisiera hacer, I cannot do that, no lo Lord. puedo hacer, Señor. It goes against how I feel, Va en Lord. contra de mis sentimientos, It's not Señor. about us, it's about the Lord. No se trata de nosotros, se trata de nuestro And the Señor. Lord will move in our Y favor. el Señor se moverá a nuestro favor. So let's walk Así es que caminemos en fe and tell the Lord, y digámosle al Señor, but just say the word. solo di la palabra. So let us pray. Oremos. Father, we come before you thanking you for this wonderful night. We thank you for your spirit. We thank you for your teaching tonight. We thank you for your encouragement. We thank you, Lord, because we know that you are listening to us.